Nuevamente viajamos a Buenos Aires, pero esta vez vamos a hablar un poco de fútbol. Ustedes saben que este es un magazine donde tenemos distintos aspectos y vamos desde cosas muy emotivas a cosas menos emotivas, pero más significativas y cosas alegres. Y bueno, esto es el fútbol. Y cuando hablamos de fútbol, ¿con qué letra empieza? Con la F de Fabri. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo le va, Marcos? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? No se enoje, pero es la frase que a mí me gusta. Fútbol es con F de Está Fabri. muy bien. Está muy bien, ya está patentada, no digo Ya nada. está, está patentada. Bien, muy bien. Creo que tenemos algo histórico hoy para hablar. ¿Puede ser? Va a poner contenta a Sí, mucha gente, a Marita, mi compañera, entre ellas. sí, porque el pasado 3 de abril, se cumplieron 120 años de la fundación de Boca. Boca es Ah, uno de los dos clubes más populares de la Argentina, junto mm, con River. Después, quién está arriba, quién está abajo, es una discusión que no tiene mucho sentido. Los dos exacto. son muy poderosos. Y Boca fue fundado justamente en el barrio que lleva el nombre. La palabra juniors se agregó, fue el 3 de abril de 1905, cuando ese grupo de adolescentes, varios nacidos en Génova y otros hijos ya de genoveses, que estaban en el barrio de La Boca, en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, decidieron armar un equipo de fútbol. Todos armaban equipos de fútbol y Mm, si después más o menos les iba bien, crecía la idea de crear un club, de buscar un lugar para mm, hacer una canchita claro, en tantos claro. baldíos, tantos terrenos baldíos que había en Buenos Aires, aunque La Boca tenía pocos lugares porque no es un barrio muy grande y está condicionado por las lluvias y por Muy las indudable, inundaciones. claro. Muy Claro, sobre inundable. todo en aquellos años, ¿no? Sobre todo en ese tiempo. Bueno, Boca cumplió 120 años, pero al mismo tiempo, en estos días de finales de marzo, inicios de abril, Boca cumple 100 años de su primera gira internacional al continente europeo. En realidad, fue la primera gira de un equipo argentino de fútbol a Europa. Ujú. Ocurrió en 1925, al mismo tiempo que viajaba a recorrer Europa Nacional de Montevideo, que era el equipo campeón del país que había ganado en fútbol la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 1924, como fue Uruguay. Ujú. También fue invitado Boca. En realidad, la gente que estaba en búsqueda de algún equipo argentino para mandar a Europa quería que viajara la selección argentina, pero no se pusieron de acuerdo en ese momento y terminaron ofreciéndole a Boca la chance de viajar a Europa. Y Boca aceptó a partir de que era una ilusión pensar que podían jugar. La gira iba a comprender una larga recorrida por España y también algún partido en Francia, algún partido en Alemania. Boca viajó, por supuesto que todos los viajes se hacían en barco en aquellos años, Ojo. fue despedido por una multitud en el puerto de Buenos Aires, pero no viajó solamente Boca. Boca se reforzó con jugadores de otros equipos. A ver, Ah, en la gira jugó 19 partidos Boca. En la gira, el goleador de esos 19 partidos, Boca ganó 15 de esos 19 muy partidos. bien. En la gira, el goleador fue Manuel Sioane, la famosa chancha Sioane, que era el centrodelantero de la selección argentina y además era la gran figura de Independiente. Independiente lo dejó ir a Sioane. ¿Por qué razón? Porque Sioane en el campeonato le había pegado una trompada al árbitro y lo habían suspendido por un año y medio en Mejor un que nada. partido contra River. Entonces, como había dos asociaciones que manejaban el fútbol, estaba partido al medio el fútbol argentino, En ese había dos momento. campeones por año, Independiente jugaba en la Asociación Amateurs y Boca jugaba en la Asociación Argentina. Eran dos campeonatos distintos. Si hubiese viajado River en lugar de Boca, seguramente no lo hubiera podido prestar Independiente a River, porque eran del mismo grupo de equipos que estaban afiliados a una Claro. organización. Pero al estar en la otra organización, Giovanni pudo viajar. Eso sí, tenía que acreditarse como jugador de un club de la misma Asociación Argentina. Entonces, Giovanni se anotó en el Porvenir, el equipo que sigue existiendo y que está en la localidad de Gerli, en Así es. Avellaneda. Lo tuvo como delantero en ese tiempo mientras duraba la suspensión. Bueno, Giovanni fue el goleador de la gira. Boca también trajo al arquero de Rosario Central, que era la gran figura del fútbol rosarino, Octavio Díaz,
y trajo a un par de jugadores más, un jugador de Argentino Juniors, Baccaro, mediocampista, y trajo también a un delantero de Tiro Federal de Rosario. Con esos 4 refuerzos, Ujú. Boca emprendió la gira, se fue en barco, Recordemos llegó qué año. 1900. 1925, sí, sí. Ajá. Hicieron una parada primero se fueron a Montevideo. Allí tomaron el barco que los iba a trasladar a España. Bajaron, tuvieron un par de días de descanso en San Pablo, en el puerto de Santos, y de allí fueron rumbo a España. Previa posta en las Islas Canarias, se fueron directamente a la ciudad de Vigo, en Galicia. Ujú. Allí llegó Boca en marzo del 1925, jugó su primer partido. El fútbol español en aquellos años no tenía un campeonato nacional, había regionalización. Entonces había un campeón de Euskadi, un campeón de Cataluña, un campeón de Galicia, un campeón Claro. de Madrid. El campeón de Galicia era el Celta de Vigo. Boca jugó contra el Celta de Vigo, le ganó el primer partido 3-1, quedaron todos asombrados. Por supuesto, los medios de comunicación de la época eran muy precarios, no había todavía campeonatos mundiales, ni había Claro. roce entre equipos argentinos y españoles. Sí habían llegado a la Argentina varios equipos ingleses, algún equipo escocés, y a medida que fueron observando que el fútbol argentino iba progresando adentro de la cancha, digo, que había mejores jugadores y demás, ya los equipos británicos no ganaban en la tierra argentina. Entonces dejaron de venir, porque era como Ujú. que ya se dieron cuenta que el fútbol argentino había crecido mucho deportivamente. Claro. Bueno, Boca inicia un recorrido, gana los partidos en Vigo, le gana al Deportivo La Coruña en la vieja cancha de Riazor, que todavía tiene el Deportivo. Después se toman el tren, un tren que tardó un día en llegar en los 600 kilómetros que unen a La Coruña con Madrid. Allí juegan contra Real Madrid, le ganan, juegan contra el Atlético de Madrid, también le ganan, y desde Madrid se toman otro tren y van hacia el País Vasco. Y sucede algo increíble. En el País Vasco, los vascos ya estaban enterados de lo que había sido la gira de Boca triunfal por Galicia y por Madrid, y se pusieron de acuerdo para que Boca no ganase de ninguna manera en Bilbao. Bueno, Ujú. el partido es un escándalo, el árbitro que dirige, vamos a ponerle un nombre, Urruticoechea, no sé, algún nombre así, era un árbitro vasco. Bueno, le da 2 penales inexistentes al equipo bilbaíno. Boca amenaza a los jugadores con dejar la cancha, finalmente se sigue jugando y gana el partido Bilbao 4-2. Ujú. Eh, Después de esa situación, con muchas críticas al equipo argentino, estaban muy enojados los vascos porque sentían que se les estaba menoscabando la nacionalidad y Claro. le sacaron el invicto a Boca. Bueno, Boca fue a jugar a la ciudad de Irún. Irún es una ciudad pequeña que queda muy cerquita de San Sebastián, Ujú. pero por sobre todas las cosas está en la frontera con Francia. Está el puente, por allí escaparon muchísimos republicanos españoles cuando Así estaba es. terminando la guerra civil en el año 39. Bueno, el Real Unión de Irún, que es un equipo que hoy juega en la tercera categoría del fútbol español, en aquel momento jugaba en primera división. Unión de Irún le gana a Boca 4-0. Boca juega con todos sus refuerzos, no hay ningún mal arbitraje ni nada. A lo mejor sintieron el cansancio de tanto viaje. Bueno. El asunto es que Unión de Irún le gana 4-0 y 3 goles los hace un jugador de 19 años llamado Juan Errausquín. Bueno, ese joven que hace 3 de los 4 goles era vasco, pero era argentino, había nacido en la localidad de Leones, en la ciudad de Leones, en Córdoba. ¿Qué había pasado? Sus padres eran vascos, se fueron con él, se fueron embarazada la madre, en barco a la Argentina a establecerse, allí nació este chico, y al poco tiempo volvieron a España porque no les había ido bien con la inversión que habían hecho. Bueno, se crió finalmente en Irún y en la zona de alrededores, y fue Ujú. jugador. Es un caso emblemático del fútbol español porque enseguida lo convocaron para el seleccionado vasco y pintaba para ser figura del seleccionado español. Recordemos que faltaban 5 años para la Copa del Mundo de 1930, la primera. Ujú. Sin embargo, se enfermó de tuberculosis y murió en el 1931. Muy Ujú. joven, este jugador a los 24 años, Errausquín. Bueno, Boca siguió la gira, va a Alemania, juega con temperaturas glaciares, juega en Alemania,
juega contra el Bayern Múnich, le gana a un combinado de la ciudad de Leipzig, disputa un par de partidos más, a la vuelta juegan París contra un combinado parisino y terminan volviendo, llegan a comienzos de junio a la Argentina con una gira que tuvo 19 partidos, 15 victorias, un empate, 3 derrotas. Una de las derrotas fue escandalosa y la imagen que quedó del fútbol argentino fue muy alta, sobre todo tomando en cuenta que no se conocía al fútbol argentino, se conocía un poquito al fútbol uruguayo, porque Uruguay había ganado los Juegos Olímpicos del 24. Ya en 1928, la Argentina participa de los Juegos Olímpicos y termina jugando la final contra Uruguay. Uruguay le gana 2-1. Argentina fue ampliamente superior, pero Uruguay en un contraataque aislado en el segundo tiempo termina haciendo el gol de la victoria y se queda con el triunfo. Y en 1930 uruguayos y argentinos juegan la final de la primera Copa del Mundo. Es decir, el fútbol argentino fue empezando a tener importancia en el fútbol europeo. Y esta gira de Boca le abrió la puerta a varios jugadores argentinos que terminan siendo contratados ya en el fútbol europeo, que no era el mejor del mundo ni nada por el Todavía. estilo. Todos los equipos estaban desarrollando su estilo, estaban Claro, estamos iniciando hablando un camino 1925, antes de claro. 1930, claro. Se va, Pero por yo, ejemplo, es contratado Julio Libonati, que es la figura de Newell's Old Boys, un delantero muy importante. Ya en el año 31, varios jugadores argentinos son contratados por equipos italianos. después Los del más Mundial. importantes, claro, los más importantes, Luis Monti, que es contratado por la Juventus, que era el mediocampista central de San Lorenzo, que es amenazado antes del partido final con Uruguay. Se va Raimundo Orsi en el año 30, un año antes, que era el puntero izquierdo de Independiente. Digamos, ya el fútbol argentino, a partir de la gira de Boca, tomó estado público su importancia y empezaron a fluir los jugadores argentinos al viejo continente. Ajá. Bueno, interesantísimo porque de ahí es como que nació una historia muy importante que hoy está totalmente explotado, ¿no? Los jugadores argentinos en todo el mundo. Creo que yo no hay ninguna liga que no tenga ningún jugador argentino. Hay muchos Quiero incluso decirte, ignotos que sí, uno se cruza, que no sabe que están porque no tienen trascendencia de selección, ¿no? bueno, para fin de año, para fin del año pasado, hay una página web, ahora no recuerdo el nombre, pero que hace un seguimiento de los jugadores argentinos en el exterior. Y Ujú, alrededor de 6.200 jugadores hay jugando en todas las ligas del mundo. ujú. Antes estaba concentrado en 20, 30 países, ahora hay jugadores en donde se te ocurra, desde Nueva Así es. Guinea y Belice en América Central hasta países de África. Sí, El sí. fútbol argentino en proporción tiene más jugadores que los brasileños. Los brasileños también tienen muchísimos jugadores en el exterior, también los uruguayos, pero Ujú, el fútbol argentino, porque el origen de los jugadores, el estilo que tiene el fútbol argentino o el jugador argentino de no rendirse ante nada, de creer que un equipo que es muy poderoso también es posible ganarle, ujú. eso no hay en todos lados. Es decir, tenemos varias anécdotas para contar de esas, pero sería para otro día, ¿no? El Exacto. jugador argentino tiene un amor propio, una mezcla de orgullo, un poco de falsa modestia y un poco de sentirse que es importante porque tiene una buena formación, lo hace pensar a veces que es Ujú. invencible. Bueno, también lo tienen eso los uruguayos, ¿no? Sí, sí, pero se manejan con una tranquilidad. El tono del fútbol uruguayo es un poco más tranquilo que el tono bien italiano del jugador argentino. Así es. Bueno, Fabri, una nueva historia del fútbol que pareciera ser del fútbol argentino, pero termina siendo del fútbol mundial. Un abrazo grande, buen fin de semana y buena semana. Otro para vos, Marcos, la seguimos la semana que viene. La Dale. seguimos la semana que viene. Fútbol con F de Fabri. Radio